Te va. Muy bien, Steffi, buenos días para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Que el Fondo Monetario Internacional, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, intensificarán el respaldo al del gobierno en un comunicado en días pasados, y que lo hará a través de asistencia técnica y financiamiento para impulsar la protección de empleo y la protección social de vulnerables. El ex de Finanzas, Fausto Ortiz, nos acompaña esta mañana. Economías, ¿es necesario, urgente, indispensable con el Fondo Monetario Internacional? Gracias, Lenín. Buenos días. Si uno mira las cifras que el gobierno se ha podido financiar en los últimos 6 años, estamos hablando que en promedio le ha costado al país tomar deudas a la tasa superior al 10%, en promedio en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El gobierno no puede, por propios medios, buscar financiamiento más barato. Y la opción que tiene de frente el monetario es pasar un mensaje mucho más fuerte hacia el mercado internacional de que se está jugando dentro de un marco que es el Fondo Monetario Internacional y que tiene también una posibilidad nacional, recursos del fondo, para poder ir a buscar plata que sea más barata. ¿Y por qué tiene que ir a buscar plata? Porque todavía en los últimos 4 años tiene que ir a buscar en promedio financiamiento arriba de 10.000 millones de dólares, que es lo que tiene que buscar plata para el déficit fiscal, que este año lo han propuesto en 3.600 millones, y la amortización de y pasivos, que es unos 5.300 millones, más los atrasos del año previo. ¿No hay otro camino entonces, o mejor dicho, no hay otro camino igual de barato que...? Si tienes que ajustarte, tienes 2 opciones. Te ajustas sin resultar, ajustas recibiendo. El país tiene entonces esas opciones adelante. Y el país ha escogido, aparentemente, porque los que ya está el Fondo Monetario trabajando acá en Quito, ha escogido ajustarse y a la vez recibir recursos del Fondo Monetario para algo en la Reserva Internacional que está bastante. Y si un acuerdo con el Fondo Monetario está más cerca que nunca, ¿de cuánto economista? ¿A qué monto podría acceder el gobierno? Por allí unos dicen 8.000, otros 10.000 de dólares. La característica de la crisis que tenemos nosotros localmente, y si uno empata la crisis local con lo que el Fondo Monetario tiene programas para los países, hay un programa que se llama Servicio Ampliado del Fondo Monetario. Servicio ampliado quiere decir una facilidad extendida de recursos que va a los países problemas de balance de pagos como el nuestro. Tenemos apenas 2.000 millones de dólares cuando los pasivos del Banco Central son más de 10.500, y para países que tienen un crecimiento como el caso, el crecimiento económico es menor incluso que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, el programa de servicio ampliado monetario se ajusta a lo que el fondo puede darle al país. ¿Y qué es lo que dice este programa? Unos 3 años de programa de ajuste, más un periodo de desembolso que no puede ser mayor a 4.000 millones por el caso de la cuota ecuatoriana, que es cerca de 1.000 millones de dólares. El programa da hasta 4 veces la cuota, y un de repago de ese financiamiento hasta 10 años plazo. Más o menos esas son las características que, si uno entra a la página del Fondo Monetario, entra y conversa con ellos, más o menos se adecúa a lo que el país tiene al frente. Ahora, el ajuste seguramente será intenso, tomando que 21 son los meses transcurridos del gobierno de Lenín Moreno y no son pocas económicas que se han tomado. Sin embargo, la situación no mejora. ¿Por qué? La ley de fomento productivo y estabilidad fiscal te decía que tienes que llegar al déficit fiscal primario, el déficit fiscal sin los intereses, de 0 hasta el año 2021. El año pasado el déficit fiscal primario fue de 300 millones. Entonces, tenemos que ir ajustando todavía en este par de años ese nivel de gasto para dejar un déficit sin los intereses igual a 0. Y de ahí para adelante hay que hacer que la deuda empiece a caer. Que la deuda empiece a caer, tiene que haber superávit fiscal. Entonces, para llegar a un momento de superávit fiscal, queremos que achicarnos por lo menos 4 puntos de Producto Interno Bruto. Es decir, más de 1.000 millones de dólares debe ser el gasto de aquí hacia el 24. Hay que empezar pronto para que el ajuste no sea tan brusco. Y eso es lo que tiene que hablar con el gobierno, con el Fondo Monetario, para ver si es que hay algo en el gasto corriente, que es donde está el gobierno, en la nómina sobre todo, a ver si es que se ajusta por ahí 1 punto o hasta 2 puntos de la nómina en el trayecto de 5 años. Ajustarse también en otros bienes y gastos de consumo, que también tiene que el gobierno empezar a trabajar ahí, porque no lo ha hecho en el... Quizás no tenga que hacer tanto ajuste de capital, en vez que ya el año pasado tuvo una caída brusca, debió haber un presupuesto de 7.500 y llegó a 1.000 millones de dólares. Y entonces quizás hay que pensar también en la parte de arriba del presupuesto, lo que son los ingresos. Porque este año el gobierno está planteando 1.000 millones de pesos dentro de un programa con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de algo así como de 6.000 ingresos potenciales en algunas empresas públicas, pero este año lo han registrado solamente en 1.000 millones. Pero ese ingreso es un ingreso permanente, no es un ingreso que va a ocurrir siempre. El gobierno tendrá que ir pensando
cómo sustituye esos ingresos con algo permanente. Y lo más parecido a permanente en ese caso es el impuesto a valor agregado, que es seguramente la parte de la negociación con el Fondo Monetario. Entonces, un desembolso condicionado a que se reduzcan gastos y se mejoren los ingresos. Eso significa que el gobierno tendrá que dejar de lado ese populismo de no corregir temas como subsidios, el incremento del IVA, la reducción de la nómina que usted ha señalar. Es decir, romper con el gradualismo que lo ha caracterizado al gobierno de Lenin a lo largo de toda su gestión. Recordemos lo que dijo Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, el 29 de enero, cuando precisamente de este acercamiento con el FMI. Y hoy la relación del FMI creo que es una relación que se debe reconstruir. Yo soy optimista de que con todo lo que se ha venido dando, las posiciones se vayan acercando un poco más, el entendimiento de las restricciones mutuas, ¿no? de lado y lado, pueda acercar mucho más posiciones, que en el futuro podamos tener un acompañamiento hacia el programa que presenta y que ya ha presentado el Ecuador. ¿En qué momento cree usted que termina el gramo, si es que termina esto de ir pasito a pasito? Sí, el gobierno tiene la dificultad de tener una muy baja aceptación popular, digámoslo así, ¿no? El nivel de aceptación de acuerdo a lo último debe estar de los más bajos para un periodo de 2 años tan corto. Y eso es la amenaza para querer continuar con el gradualismo, pero no hay mucho tiempo porque los esos no empiezan a darse y tampoco empieza a fluir a la economía. Para cifras, en el gasto de inversión, el año 2018 y el año 2019, en los primeros 50 días del año, va algo así como unos 200 millones en promedio. Perdón, 20 millones en promedio, cuando el año 2017 iba en 200 millones, es decir, el año 2017 se gastaba 10 veces más que el promedio del 18 y el 19. Y lo mismo en el gasto de capital, el año 2019 y el 2018 en promedio están gastándose 300 millones, es decir, apenas se le alcanza a pasar a los gobiernos autónomos descentralizados, cuando el año 2017 se trasladaba a la economía algo así como 6 millones. Estamos frente a una economía que, teniendo algo de recursos en la caja, no puede disponer para pasarlo a la economía para que esta se mueva, porque puede correr el gran riesgo de que no le alcance la plata para pagar el fin de mes. Entonces, esa situación hay que cambiarla, el gobierno tiene que ir rápidamente hacia un esquema que le permita dinamizar la economía, trasladando recursos a la economía y también conseguir financiamiento para poder ir pagando los vencimientos de deuda y también atendiendo el déficit, que debería ser un gasto mucho más plano, acumularlo todo hasta diciembre. Ahora, el Fondo Monetario Internacional indicó también que este posible acuerdo buscará proteger a los más y vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dotación. Suena, pero primero viene un golpe, y usted conoce perfectamente, economista, que hay muchos detractores del Fondo Monetario Internacional quienes ya alertan que podría darse una argentinización de la economía ecuatoriana. ¿Usted ve que eso es probable? A ver, primero, el ajuste no es porque el fondo te lo ordena. El ajuste es porque en el paso del 2013 en adelante, sobre todo, se acumularon más de 20.000 millones de déficit fiscal. Se incrementó la deuda más de 20 millones de dólares. Si no entendemos que el ajuste es consecuencia del despilfarro del último periodo del gobierno de Correa, 2013 al 2017, año 2017 inclusive con el gobierno que no logró ajustarlo, entonces es consecuencia de ese despilfarro. Después de la farra le toca no ajustarse. Explicado porque tiene que asumir las consecuencias del gobierno actual del gran ajuste que veremos al frente. Ahora, usted dice 2 puntos más del IVA y también hay que reducir la nómina. Hablando de despidos, ¿de cuánto estamos hablando? 1 o 2%. El gobierno habla del 10% de reducción en las empresas públicas. Suena mala. Sí, cuando la deuda llegó a tocar el 100% frente al Producto Interno Bruto allá por el año 2000, la deuda era 13.000 millones de dólares. La deuda hasta el año 2006 siguió en los mismos 13.000 millones de dólares, totalmente plana. Pero el Producto Interno Bruto venía creciendo y logró que la deuda entonces vaya a tocar el 28.8%. Es decir, sin aumentar deuda por el crecimiento económico, la deuda frente al PIB caía. Eso uno podría pensar con el sector público, en la parte de la nómina. 9.400 millones de dólares es el valor de la nómina hoy día. Si no la movemos, nos va a tomar 8 años hacer que esa nómina, ya es más de 8 puntos del PIB, regrese al centro del PIB. Pero 8 años de esta situación de centro es muy complicado. Le toca al gobierno ajustar un poco y ojalá el gobierno pueda encontrar por ahí 30.000 o 50.000 plazas en el sector público que pudieran ser suspendidas o pudieran ser no reemplazadas cuando alguien se jubile, para poder tener movilidad en esa nómina
mucho más rápido que esperar 4 o 6 años o hasta 8 ajustes en una economía totalmente plana de crecimiento. Fausto Ortiz, ministro de Defensa, gracias por venir a Contacto Directo. Con gusto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Carlos Pauta, candidato a consejero de participación y control social. Propuestas de un economista de la economía popular y solidaria para el quinto poder del Estado. En pocos minutos estamos con eso, no se vayan. Sharon volverá a sus brazos para que su herido... Perdóname por todas las malas decisiones que he tomado. Te quiero mucho. No llores. Shara Hechicera, lunes a viernes, 8 de la noche. Cuando Asher encontró a la mujer indicada. Mano de mi amada. Una